conversación. Fantástico. Y entonces, bueno, comentarles básicamente cuál va a ser la metodología. Van a ser 20 minutos. Vamos a dedicar 15 minutos a una charla que vamos a sostener con Pablo referente a los puntos de inteligencia artificial aplicada a recursos humanos, a los equipos de recursos humanos, para potenciar las estrategias de ustedes en transformación digital. Dicho esto, todas las preguntas que a ustedes se les vaya viniendo a la mente, por favor, formalícenla a través del chat y las leeremos al final de esta charla. Bien, vamos a comenzar entonces, Pablo. La primera pregunta que te hago es, ¿qué aplicación tiene la inteligencia artificial en el mundo de los recursos humanos? ¿Cómo podemos aplicarla? ¿Qué beneficios tiene aplicar inteligencia artificial a los procesos de recursos humanos? Hola Esteban, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La inteligencia artificial tiene impacto en todas las industrias, en todas las áreas, ¿no? Y si hablamos específicamente del área de servicios de recursos humanos y lo entendemos como un poco más amplio, el impacto tiene dos puntos de vista, ¿no?, que podemos analizar. Por un lado, el impacto de las herramientas tecnológicas que se puedan aplicar en el día a día para automatizar o agilizar los procesos que actualmente se conocen. Esa es como la primera capa, como más superficial. Y después, un punto de vista un poco más integral es entender la transformación que genera la inteligencia artificial permitiendo tomar mejores decisiones orientadas por los datos, ¿sí? ¿Qué es esto de orientar por los datos, no? La pandemia aceleró un montón de procesos, ¿no? Y se pensó que la transformación digital, o sea, consistía básicamente en digitalizar todo lo que antes se hacía en papel. Pero nos dimos cuenta, con todos estos años, donde ya la mayoría de las distintas industrias entendieron esto, y el digitalizar la información es parte del día a día, o por lo menos está en la lista de expectativas a realizar, ¿no?, de los objetivos a realizar. Es importante entender que si el dato, por más que esté digitalizado, si no se analiza o si no se toman decisiones basadas en el análisis de estos datos, es como que nos está faltando algo, como que solo nos estamos quedando con la punta del iceberg. Y la inteligencia artificial lo que viene a poner a disposición es la capacidad de razonamiento, la capacidad de análisis de esos datos y la capacidad de consolidar datos dispersos en distintas áreas de la compañía que permitan tomar mejores decisiones. Perdón, Pablo, por favor, silencien. Loana, por favor, silencia el micrófono. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias, muy amable. Decíamos, uno puede tener los datos digitalizados, pero si no tiene la posibilidad de analizar esos datos o de integrar datos que están dispersos en distintas áreas de la compañía, es un poco difícil y es como que nos estamos quedando en la punta del iceberg. Y un poco lo que trae la inteligencia artificial es darnos ese poder de análisis, ese poder de razonamiento en nuestro día a día y poder integrarlo en los distintos procesos, entendiendo recursos humanos como el ciclo de vida completo, ¿no?, del trabajador. Estás muteado, Esteban. Perdón. Hablemos entonces ahora. Un clásico de pandemia. Un Estás un muteado. clásico de pandemia. Escuchame una cosa, entonces ahora, digamos, desmenuzando un poquitito los procesos de recursos humanos, me gustaría que nos dijeras algo acerca específicamente de la aplicación de AI, de inteligencia artificial, a los procesos de reclutamiento y selección. Bueno, a ver, si entendemos el ciclo de vida del trabajador, ¿no?, como algo integral y algo que comienza en ese proceso de búsqueda y selección, ¿sí?, es algo que va a terminar determinando la asertividad o la efectividad que hayamos tenido en ese proceso en otros indicadores a lo largo del ciclo de vida, como por ejemplo la tasa de rotación, si lo podemos generar, si le podemos brindar capacitaciones para un upskilling, para nuevas posiciones, y todo esto orientado con los objetivos de la empresa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos aporta la inteligencia artificial? Por un lado, nos permite absorber grandes volúmenes de procesamiento de datos. Podemos analizar currículums en lotes a una velocidad que antes
no se pensaba, porque lo primero que posibilita es la estructuración de la información. ¿Sí? Y a partir de estructurar la información, la podemos visualizar mejor y podemos tomar mejores conclusiones. Si podemos hacer un mejor proceso de selección, podemos tener trabajadores que estén más alineados con los objetivos y expectativas de la empresa. Y si esta información la hacemos disponible a las otras áreas de recursos humanos, como puede ser el área de gestión del conocimiento o el área de gestión de la experiencia de talentos, podemos tener un hilo conductor, ¿sí?, que nos permita trazar mejores planes de carrera, lo cual va a hacer que los trabajadores estén con mayor satisfacción, lo cual va a redundar en menor tasa de rotación y en una estructuración más sólida de equipos, redundando una vez más en un mayor valor de compañía, porque entendemos que, y sobre todo en grandes transformaciones digitales como la que estamos atravesando, esta segunda ola por la inteligencia artificial generativa, entender que lo más valioso que pueda llegar a tener un negocio son los equipos que construye. Entonces, entendiendo desde ese lado el impacto de la inteligencia artificial va mucho más allá de la implementación de herramientas, sino de poder entender y poder absorber la responsabilidad de entender al trabajador como un todo a lo largo de los distintos procesos de su ciclo de vida como trabajador. Te hago otra pregunta sobre este, digamos, el proceso de selección y reclutamiento. ¿Qué tanto, digamos, qué tanta información o qué tanta cantidad de datos, digamos, permite la inteligencia artificial darme a mí para que yo tome una decisión de inclinarme por un candidato o por el otro? Porque yo, por ejemplo, ya he visto empresas que te hacen el tema de todo lo que es la interpretación del comportamiento corporal, ¿no? Que te piden un video, por ejemplo. Entonces, a través de ese video pueden leer toda tu expresión corporal, ¿no? Tenés, una vez más, dos aplicaciones. La aplicación a nivel herramienta, tenés un montón de modelos de inteligencia artificial, desde los más comerciales como ChatGPT a tantos otros, que permiten indexar la información de diversos currículums o incluso de perfiles directamente de LinkedIn y a partir de eso empezar a filtrar y generar un embudo que te permita hacer una preselección de candidatos. Eso en Ujú, una primera instancia, como más superficial. ujú, A partir de eso, uno podría apoyarse de modelos de inteligencia artificial también para la redacción personalizada, ujú, ¿sí?, de las invitaciones a esos candidatos a una siguiente entrevista. ujú, La inteligencia artificial también nos puede ayudar, basándonos en el perfil de cada uno de estos potenciales candidatos, a preparar la entrevista, ¿sí?, y a preparar esos puntos de quiebre críticos que nosotros tenemos que matchar con la expectativa del negocio. ujú. Y en Correcto, ese mismo acto, definir de forma más personalizada cuál es el job description que vamos a necesitar para cubrir esa posición. claro. La inteligencia artificial nos permite matchar rápidamente esa información, por lo cual podemos tomar decisiones, como decíamos antes, mejor orientadas, porque están orientadas sobre una base de un dato y no sobre un presupuesto de lo que ya ha funcionado o de lo que potencialmente podría funcionar, sino basado en datos hechos concretos, como puede ser el perfil y una expectativa de negocio. Al Ujú, entenderlo de esa manera, en un siguiente paso, vos podés llegar hasta esa lista de preseleccionados, coordinar la entrevista. Y a partir de la entrevista, como estamos haciendo ahora, más allá de grabar la conversación en sí, uno podría grabar en video y utilizar modelos de inteligencia artificial de visión para analizar expresiones faciales en base a algún tipo de mm, parámetro a medir, ¿no? O sea, la claro. inteligencia artificial nos permite hacer infinitos, infinitos nuevos usos. Pensemos que más de la mitad de las actividades o habilidades que dominamos hoy en día no existían hace un siglo. Y esto Ujú, está generando un nuevo sismo en el mercado laboral, donde se van a crear, van a desaparecer millones, pero muchos más millones de nuevas actividades o habilidades van a aparecer o van a emerger a partir del uso aplicado de estas nuevas tecnologías. Entonces lo que hay que entender es, más allá de la ola o los distintos modelos, y GPT-3, 4, 5, 6 o infinitos, y entrar en una escalada exponencial como fue ujú. los iPhones o lo que fuera, entenderlo desde el lado que llegó para que repensemos los procesos y sobre todo que ahora tenemos una capacidad de análisis que antes no teníamos y tenemos que aprovecharla para tomar mejores decisiones en ese sentido, en todas las Y, áreas, ¿no?
Y ganar en eficiencia, ¿no? Sí, Eficiencia, creo claro. que el AI es el gran aporte a las organizaciones y a las personas. En algún momento de esta charla, vos mencionaste el tema de la gestión del conocimiento y mencionaste la posibilidad que, de la que dotaba o la que permitía la inteligencia artificial, que es el poder compartir información con otras áreas de la organización. En este sentido, yo te digo, ¿de qué manera la AI permite la optimización de la gestión del conocimiento? Y por un lado, o sea, al poder tener información ya indexada y estructurada sobre el proceso de selección de un candidato, cuando ese candidato ya se encuentra trabajando, ¿sí? Uno puede hacer un seguimiento de cuáles serían las habilidades con las cuales ese mismo candidato puede ir creciendo a la par de los objetivos del negocio. Entonces, Ujú, uno puede entender que ese candidato tenía los skills o las habilidades necesarias para el puesto que cubrió, pero con la expectativa o tendencia de que adquiera determinados conocimientos nuevos en el sentido de hacia dónde va la compañía, hacia dónde va el emprendimiento, el negocio. ujú, Esa información en la mayoría de las compañías se encuentra dispersa, ¿no? Porque hay un ujú, área que se ocupa de la gestión de capacitaciones, y hay un área que se ocupa de la selección y el reclutamiento. Incluso siendo la misma área, o sea, está en planillas y en documentos por separados, que incluso hasta teniendo el conocimiento de juntarlo, es poco práctico. Y si es poco práctico, es poco usual tomar decisiones orientadas por esos datos. Y es lo que vamos, ¿no? Donde es claro, la principal ventaja competitiva, que al claro. no tener esa excusa, porque la inteligencia artificial resuelve esa primera barrera de entrada, se abre un mundo de oportunidades, donde incluso las áreas actuales no se trata de contratar especialistas en inteligencia artificial, sino son los equipos actuales, que son los especialistas en el negocio, en la lógica del negocio, los que tienen que entender que ahora cuentan con herramientas que los llevan y los elevan a otro tema de conversación. Ahora el tema de conversación no es estructurar o leer un currículum, sino es entender cómo ese currículum es el punto de partida del ciclo de vida de un trabajador, que luego iré apoyando en base al equipo que voy formando para el desarrollo de un emprendimiento, Bien. donde uno puede verlo de forma mucho más integral. Bueno, y finalmente, Pablo, la otra pregunta que se me ocurre es la referida al otro proceso de recursos humanos que tiene que ver, bueno, con la vida del colaborador en la organización, que es la gestión del talento o el talent experience, la experiencia del talento. Digamos, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial a gestión del talento? Bueno, en línea con lo que veníamos conversando, si uno puede empezar a trazar un perfil del trabajador, porque puede integrar la información proveniente de cada una de las etapas, desde el reclutamiento y selección hasta las distintas capacitaciones que hizo, a distintos los proyectos que integró y con los equipos con los que trabajó, uno puede utilizar inteligencia artificial para cruzar mapas de habilidades y entender cuándo ese trabajador se integró mejor en determinados equipos, ¿sí? Y al entenderlo de esa manera, no es solamente una cuestión de efectividad del proyecto, ¿no? Como se suele medir en la mayoría de los task managers, sino es entender una cuestión de empatía en la formación de equipos, ¿sí? Donde este trabajador, al ver lo que puede trabajar mejor en determinado estilo de proyectos, se le pueden ofrecer capacitaciones que tengan que ver con esa área de desarrollo y potencialmente ir formando áreas que necesita el negocio con upskilling interno sin tener que salir a buscar trabajadores por fuera de la compañía. Y de la misma manera, entender que estos trabajadores que van a tener un reposicionamiento, una reubicación dentro de las habilidades con las que quiere ir creciendo como plan propio de carrera, entender que tiene que dejarle un legado a los que siguen. Y transmitir el conocimiento también es parte de algo que nos puede ayudar la inteligencia artificial a indexar estos aprendizajes y a tener un seguimiento que no quede en islas estancas donde logramos desarrollar un departamento, quedaron determinadas habilidades y como eran de la persona que estaba, esa persona se movió, se perdió. Al indexar la información, indexar el conocimiento y empezar a tener perfiles unificados de los trabajadores, gracias a este poder de procesamiento de datos, se pueden tomar mejores decisiones. Bien, muy bien. Bueno, cuál sería tu conclusión entonces, Pablo, rápidamente, la conclusión de la aplicación de la AI a los equipos de recursos humanos? ¿Cuál sería tu conclusión final?
Como conclusión, lo que se puede detallar es que esta vez esta gran revolución tecnológica es algo que impacta necesariamente a las áreas de tecnología, pero entendemos, y sobre todo desde el enfoque que le damos desde Rock My Post, que este cambio va a ser liderado por los departamentos de recursos humanos, porque se trata mucho más de entender o reinterpretar este contrato social de interacciones entre qué hacemos, qué actividad tiene valor y cómo se revalorizan las actividades o el uso del tiempo de los trabajadores, más que una decisión de implementar un software o no. Por lo cual, la transformación de la inteligencia artificial va mucho más allá de licencias, tokens o de hitos tecnológicos, sino se trata de entender cómo las habilidades humanas quedan potenciadas, ¿sí? Y, no hay una vuelta atrás, ¿no? Es como cuando aprendimos a googlear. ¿Sí? Son hitos que de repente cambian la forma en que hacemos las cosas. Y hay un Claro, cambio notorio de cómo accedemos al conocimiento. Y eso es tal algo cual. que es transversal a todas las industrias y actividades. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Bueno, los invitamos a todos a que si quieren realizar alguna pregunta, formular alguna pregunta, lo hagan a través del chat. Vamos a dedicar unos minutos. Si tienen consultas, preguntas al respecto. Bueno, y lo que conversábamos recién en todo este movimiento y este sismos de posiciones que desaparecen y posiciones que se van a crear, es un volumen que lo van a absorber las áreas de recursos humanos. Claro, Y es como, van a tener que redirigir ese tránsito, ¿no? claro. Y necesariamente, Tal vez podríamos hacer al revés, ¿no? Vos formular, tirar una pregunta básica a los invitados y ver a ver qué nivel de respuesta tenemos, a ver si a alguien se le ocurre alguna, ¿no? O si alguno está aplicando en estos momentos inteligencia artificial, no sé, alguna pregunta que a vos te parezca adecuada, Pablo. sí, sí, básicamente, si lo habían pensado desde este lado, ¿no? Si es un cambio más social que tecnológico. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Es un cambio más social, más cultural que tecnológico? Cri, cri. A ver, ahí hay uno. Ambos, dice. Ambos. Es tanto tecnológico como cultural. Sí, hay que entenderlo como un proceso integral. Ujú. La tecnología es en función del humano por ahora. Nunca ¿Cuáles se sabe. son? ¿Eh? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Diego pregunta, ¿cuáles son las barreras más importantes para la adopción de inteligencia artificial en recursos humanos? Creo que la principal barrera es entender que es uno el que se tiene que capacitar. Ujú. O sea, que arranca por uno la capacitación, que no es algo que va a venir dado, que de repente en la empresa o en la corporación donde trabajamos van a implementar inteligencia artificial y de repente voy a saber. Hay que empezar a usarlo. Y creo que la principal barrera de adopción es que está la mayoría de las personas a la expectativa de lo que va a pasar o a la expectativa de que se llegue a ese 100% donde ya tengamos robots en las calles y ya hay infinitos nuevos usos que cambian en nuestro día a día. Hay casos de uso concretos que ya están súper probados, que agilizan nuestro día a día y los modelos siguen creciendo, siguen creciendo. El CEO de OpenAI, que es la compañía propietaria de ChatGPT, Sam Altman, pues, en una de sus últimas entrevistas a inversores, decía, si frenamos ahora el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, ya tenemos tecnología para aplicar por los próximos 15 años, para repensar procesos. Entonces es un cambio mucho más grande que cuando empezaron el software como servicio, ¿no? O lo que se conoce como SaaS, porque agiliza el desarrollo en general. Entonces Ujú. agiliza el repensar y entender que la mejora continua está al alcance y no está limitada únicamente a las grandes corporaciones con sus departamentos de innovación o I+D y demás, sino que esa capacidad de investigación, de análisis y demás, hoy tenemos niveles de análisis, ni hablar con los últimos lanzamientos que hizo el modelo chino DeepSeek y demás, que baja
a menos de un 10% de los costos de los modelos de frontera Mm, comerciales de Occidente. Entonces ya se va a comoditizar el acceso a esta mm, capacidad de razonamiento. Por lo ujú. cual, lo más importante no va a ser incluso ese modelo de base, sino los usos o todo lo que se haga por encima de esto. Y los que van a liderar esa transformación son los que tienen la experiencia en entender cómo se hacen las cosas, por lo cual el cambio arranca de uno. Uno es el que tiene que aprender y empezar a utilizar la inteligencia artificial. Totalmente. Gisela dice, perdón, que se me fue para arriba. Gisela dice, desafiar la forma en la que hacemos las cosas todos los días, preguntarnos si hay alguna mejor manera de hacer lo que hago. Consultas a la tecnología y te apoyas en tecnología. Es un aprendizaje continuo y mutuo. Perfectamente de acuerdo. Romina Sí, Muñoz, y baja la barrera de entrada también, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, antes uno debía saber de fórmulas SQL para poder hacerle determinadas consultas a una planilla de cálculo. Mm, Hoy uno le carga una planilla de cálculos a un chat GPT y le puede hacer preguntas eh, concretas, o sea, y el análisis de esa fórmula está condensada en la conversación misma, por lo cual claro. cambia la forma de interactuar con la tecnología. El lenguaje natural, o sea, es otra cosa. Romina pregunta, ¿qué herramientas de AI recomiendan investigar para pequeñas empresas que dan sus primeros pasos en la implementación para la mejora de procesos en recursos humanos? ¿Qué herramientas de AI recomendás, perdón, investigar para pequeñas empresas que dan sus primeros pasos en esto? Por empezar, cualquiera de los chats, o sea, ChatGPT, o sea, es como un commodity. Mistral es un modelo que es open source, que es francés, que permite subir muchos documentos de texto, por lo cual es algo que puede servirte para rápidamente recibir currículums o recibir perfiles o trabajar con cuadernos de notas. Notebook LM de Google es otra herramienta. Pero son herramientas, hay que entenderlo como a nivel estratégico, ¿no? ¿Para qué lo vamos a utilizar y cómo se enlaza con las distintas áreas de la compañía? Notebook LM pueden investigarlo, se los escribo en el chat. Bien, ¿alguna pregunta más? A ver, hay un mensaje nuevo. Genial, no conocía Mistral, dice, lo voy a investigar, lo voy a indagar, gracias, dice Romina. Bueno, ¿hay alguna consulta más? ¿Quieren realizar alguna consulta más? ¿Alguna pregunta más para Pablo? Bueno, creo que entonces vamos a cerrar aquí, no sin antes invitarlos a todos ustedes que el martes 18 de febrero nosotros haremos el lanzamiento conjuntamente con Pablo Lustiza, el lanzamiento del primer Micro Skill de duración 2 horas, en donde se van a profundizar la aplicación de la AI en los procesos de recursos humanos, con mayor cantidad de herramientas y demás. Esto entonces va a tener lugar, como les dije, el martes 18 de febrero de 2025 a las 11:30. ¿Está ok? 11:30, Pablo. 11:30 hora argentina. Y bueno, esto va a quedar grabado, así que lo vamos a compartir con todos ustedes y les enviaremos a todos ustedes también, a los que han participado y los que no han participado, la invitación a este primer micro skill sobre AI para equipos de recursos humanos para potenciar tu proceso de transformación digital. A todos ustedes, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias a todos los que han estado hoy presentes en nuestro primer lanzamiento de lo que va a ser una serie, un set de micro skills que les serán de muchísima utilidad para los procesos de transformación que les toque vivir y que entendemos perfectamente todo el equipo de Better You. Así que van a ser diferentes propuestas de micro skill para el aprendizaje y el coaprendizaje de todos nosotros. Les envío un abrazo a todos. Gracias, Pablo. Gracias, Esteban. Gracias a todos. Gracias a Tengan todos. buen Que día. tengan un excelente día, una excelente jornada. Hasta luego. Adiós.